Andrés solía soñar con la misma pesadilla. En ella, su padre arrojaba a su madre embarazada fuera de su humilde cabaña, gritando con una voz tan fría como la tormenta de nieve: «No me importa si mueres, Berna. No toleraré otro crío desnudo aquí». El pequeño Andrés, de apenas 5 años, se aferraba desesperadamente al abrigo de su padre llorando. Su madre, con los brazos extendidos, lo llamaba, pero el aullido de la ventisca ahogaba su voz. «¡Me voy con mamá!». Swingaba con valentía el niño, tratando de empujar a su padre para salir corriendo tras ella. Pero entonces una mano fuerte lo sujetaba por el cuello, y él, como si fuera un muñeco de trapo, era lanzado al suelo. Después, solo oscuridad. Y una vez más, Andrés se despertaba empapado en sudor. Lo más aterrador de ese sueño era que todo había sido real. Aunque ahora era un empresario exitoso de 30 años y su padre había muerto ese mismo verano, ahogado mientras nadaba borracho, el terror seguía oprimiéndole el pecho. Los habitantes del pueblo donde creció nunca supieron qué fue de su madre tras aquel incidente. ¿Y si ella seguía viva? ¿Y si tenía algún hermano o hermana perdido por ahí? Amaba profundamente a sus padres adoptivos, unos agricultores acomodados del mismo pueblo. Andrés había cumplido sus expectativas y había expandido con éxito el negocio familiar. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, sentía una necesidad urgente de saber qué había ocurrido en realidad. Una anciana vecina se lo dijo, años después, cuando él volvió una vez más al pueblo. «Mira, hijo, tu madre no tuvo la culpa de nada. No engañó a tu mal padre, eso te lo puedo asegurar. Y también sé que te dio una hermanita. La llamaba Eugenia, pero no puedo decirte más. Y quizá no debí contarte ni eso. Solo veo en tus ojos que sufres, siempre vuelves por aquí». La señora Antonina reveló este secreto después de que Andrés hubiera regresado al pueblo al menos 30 veces, pero no quiso hablar más. Andrés suplicó, ofreció dinero, pero fue en vano. A veces pensaba que Antonina simplemente le había mentido para calmar su alma, pero aquellas dudas no le dejaban vivir en paz. Y cuando volvió al pueblo para intentar preguntar una última vez, ella ya había fallecido. Así se rompió el último hilo con su pasado. Lo único que le quedaba de su madre eran algunas fotografías, aunque su padre había intentado destruir todo lo que pertenecía a la mujer que echó de casa. Al día siguiente de aquella noche, cuando Andrés salió al porche como siempre para limpiar la nieve del patio, descubrió algo inesperado. Colgado del manzano había un medallón con la foto de su madre. Le gustaba pensar que ella lo había dejado allí a propósito, para él. El hombre de hombros anchos, cabello castaño oscuro y ojos marrones no se parecía en nada a la mujer de piel clara, cabellos rizados y cuello largo, con ojos grises y tristes. Se parecía a su padre, y por ello se despreciaba. A veces ni siquiera podía mirarse al espejo sin recordar al hombre terrible que arruinó su vida y la de su madre. «Hijo, te has levantado temprano hoy», le dijo su padre adoptivo, que ahora era su único verdadero padre. La mujer que lo había adoptado había muerto 2 años antes, cuando fue a visitar a una amiga al sur. Andrés jamás habría abandonado a quien lo crió y ayudó a forjarse una vida. Para él, ese hombre era su verdadero padre, el único. «Papá», dijo Andrés con inquietud, «tengo un mal presentimiento, no sé cómo explicarlo. El sueño fue real». Andrés solía soñar con eso solo en momentos de peligro. Su padre adoptivo lo miró en silencio por un momento. «También creo que confías demasiado en esos nuevos socios. Compran mucho de nuestras granjas, sí, pero ¿no te parece muy pronto para concederles condiciones exclusivas? Ya le había insinuado antes que algo no le cuadraba con ese tal Jorge. Para colmo, la esposa de Jorge, por una extraña coincidencia, llevaba 3 años trabajando como contable en la empresa de Andrés. Y justamente desde que iniciaron la colaboración con ese nuevo socio, papá, ya sé lo que vas a decir. Que despida a Marina, pero no puedo. El hecho de que no haya confesado desde el principio que estaba casada con Jorge no significa necesariamente nada.
y la propuesta que nos hace es verdaderamente ventajosa. Imagina nuestros productos en todas las grandes tiendas. Podremos subir los sueldos, hacer mejoras importantes, le explicó Andrés. Aún así, respondió el padre con tono serio, deberías pensarlo mejor. En los negocios no puedes ser siempre agradable ni cortés con todos. Tienes que defender tus intereses porque eres responsable de las personas que trabajan contigo. No era la primera vez que lo decía, pero al ver que Andrés se molestaba y no lo aceptaba, simplemente suspiró. Está bien, comete tus propios errores, aún eres joven. Por cierto, continuó tras una pausa, quería pedirte algo. Contrata a una joven. Es hija de una conocida del pueblo. Se llama Eugenia, pero es muda. Le está costando mucho encontrar trabajo. Tiene estudios, algo de preparación financiera. Han vuelto hace 3 meses, viven con su madre. Papá, ¿y dónde la voy a colocar? Sabes que por ahora no tenemos vacantes, respondió Andrés, algo frustrado. Aunque sea como limpiadora, yo mismo ayudaré con el alojamiento. Es cierto que queda algo lejos, pero de momento es lo único que pueden conseguir, insistió el padre. De acuerdo, que venga cuando quiera. Tenemos contrato con una empresa de limpieza, pero vence este mes, accedió Andrés con resignación y se despidió de su padre. Sentía en el fondo que su padre tenía razón respecto a Jorge y Marina, pero aquella colaboración era demasiado prometedora. No quería que nada cambiara. Unos días después, su secretaria lo interrumpió con una noticia inesperada. Andrés, ha llegado su padre, y con él una joven. ¿Quiere que los haga pasar? Se sorprendió. Desde la muerte de su esposa, su padre no había pisado la oficina ni una sola vez. Andrés salió rápidamente a la sala de espera, y ahí estaba su padre, acompañado de una joven rubia de aspecto delicado. Tenía rizos, rostro fino y una mirada muy inteligente que lo observaba con atención, aunque en silencio. Hijo, ella es Xenia, de quien te hablé. No puede hablar, pero es lista y trabajadora. Te servirá bien, dijo el padre con seguridad. Por supuesto. Adelante. Mi padre me dijo que tenías estudios financieros. Si más adelante se abre un puesto mejor, intentaremos ofrecerte un ascenso. Pero de momento, solo tenemos el puesto de limpieza, explicó Andrés. Estaba tan contento de ver a su padre activo de nuevo que habría contratado a quien fuese. Además, no sentía compromiso alguno con la empresa de limpieza. La joven asintió sin decir palabra. Andrés le pidió a la secretaria que le mostrara el cuarto de servicio y el inventario de suministros. También le encargó que avisara a todos los empleados que la nueva compañera no hablaba, para evitar malentendidos. Sin embargo, el conflicto estalló esa misma semana. Esa tal Eugenia está revisando mis documentos, se quejó Marina, la contable. Exijo que la despidas. Marina, estás exagerando. Xenia es parte del equipo y no es ninguna espía, replicó Andrés tratando de calmarla. ¿Ah, sí? ¿Y esa sirvienta muda y fea vale más que yo? Hoy mismo le diré a mi esposo cuánto te importa mi trabajo, gritó Marina completamente fuera de sí. ¿O acaso la contrataste a propósito para vigilarme? Algo en su rostro cambió. Le temblaba el ojo izquierdo como si realmente tuviera algo que esconder. No despediré a Xenia, y si la vuelves a insultar, serás tú quien se quede sin trabajo. Por cierto, siempre me he preguntado algo. Jorge es un hombre acomodado. ¿Por qué trabajas aquí? ¿Acaso no te basta con lo que él gana? Preguntó Andrés sin rodeos. ¿Y qué? ¿Crees que una mujer solo sirve para cuidar la casa? ¿Que no soy capaz de progresar? ¿De tener éxito por mí misma? Estalló Marina. Se mostró ofendida, alegando que le gustaba su equipo y que las sospechas la herían profundamente. Andrés asintió con frialdad. De acuerdo, te entiendo. Pero por favor, no vuelvas a meterte con Eugenia. Y mientras volvía a su despacho, pensó, papá tenía razón, algo aquí no encaja. Decidió que en cuanto firmara el contrato con Jorge la próxima semana, buscaría un reemplazo para Marina. La relación con ese matrimonio se estaba volviendo demasiado estrecha y peligrosa. Cuando el escándalo se calmó y todos los empleados se marcharon,
Senya abrió suavemente la puerta del cuarto de servicio. Esa tarde había encontrado una pista importante entre los documentos que había estado revisando en silencio. Durante varios días había observado a Marina, desde que, por casualidad, escuchó una conversación comprometida en el baño entre la contable y su esposo. «Jorge, ¿no puedes cerrar el trato más rápido? Estoy intentando maquillar los informes para que parezcan beneficiosos, pero ¿y si me descubren?», decía una mujer corpulenta morena vestida con un traje plateado. Senya no pudo oír la respuesta de Jorge. El ruido de la conversación se perdía al final del conducto de ventilación. Pero Marina insistía. Se estaba encargando de evadir impuestos de forma deliberada para después poder chantajear a Andrés si se resistía a ceder el control de la empresa. Senya agradeció que en ese cuarto de baño hubiera un pequeño compartimento para productos de limpieza donde pudo esconderse sin ser vista. Si no hubiera entrado allí por casualidad, no habría escuchado nada. Su madre se preocupaba al pensar que Senya debía trabajar como limpiadora, pero ahora sus estudios en finanzas servían para algo. Nada ocurre por casualidad en la vida. Recordó entonces la noche en que perdió la voz. Unos ladrones entraron a su apartamento hacía unos años. Vivían en un segundo piso y nunca habían puesto rejas. Aquellos hombres colocaron una escalera y subieron sin dificultad. Su madre estaba gravemente enferma y había tomado un somnífero. Senya la llamó, pero no despertó. Entonces pensó con rapidez. Si gritaba que los estaban robando, nadie vendría. Así que abrió la ventana y gritó con todas sus fuerzas: «¡Fuego! ¡Nos están incendiando! ¡Fuego!». Sabía que un incendio atraería atención inmediata. Pero uno de los ladrones se enfureció, la golpeó con fuerza en la cabeza y trató de arrastrarla por la ventana. Desde entonces, Senya se cortó el cabello. Los médicos dijeron que solo había sufrido una conmoción leve, pero su voz nunca volvió. Los ladrones fueron capturados por los vecinos y su madre, al despertarse, la encontró inconsciente en el suelo. Tras aquel episodio vendieron el piso. Su madre dijo que el pasado no se puede borrar, pero tal vez, si se mudaban a una casa, podrían empezar de nuevo. Ella misma intentaría cuidarla. Su madre tenía muchos conocidos en el pueblo. Había vivido en uno cercano y había trabajado como doctora. Por eso todos la respetaban. Y cuando su marido, en pleno delirio, la acusó de tener un amante solo por visitar a un paciente de noche, el pueblo fue quien la acogió. Senya no entendía cómo su madre se había enamorado de ese hombre. Una vez le preguntó directamente: «¿Por qué te involucraste con él?». Ella suspiró. «¿Crees que siempre fue así? Yo esperaba que cambiara algún día». No añadió más. Y Senya, desde que perdió la voz, dejó de hacer preguntas. A veces se comunicaban con notas o con un sintetizador de voz en el ordenador. Era más práctico que usar el lenguaje de signos, aunque ambas lo dominaban. Durante toda una semana, Senya revisó los informes contables y reunió pruebas de que Marina había estado evadiendo impuestos de forma consciente, sin que Andrés lo supiera. No le resultó difícil. Incluso instaló una cama plegable en la oficina para trabajar de noche sin interrupciones. Tenía tiempo para todo. En realidad, las trampas en los papeles eran fáciles de detectar. Marina, confiada, ni siquiera notaba que los informes que ella misma entregaba ya estaban modificados. El verdadero motivo del enfado de Marina era otro. En una de las primeras reuniones, Jorge vio a una simpática camarera y murmurando dijo: «Ojalá tuviéramos una como ella en la oficina». No sabía que su esposa lo observaba. Aquel gesto y unos cumplidos poco afortunados encendieron los celos de Marina, aunque lo ocultó. Desde entonces, estaba furiosa con cualquier mujer que se acercara a su marido. Llegó el día de las negociaciones importantes. Jorge vestía su mejor traje y guiñaba el ojo a sus colegas con aire satisfecho. «Tenemos un as bajo la manga», dijo. Marina también asistió, mostrándose como una profesional segura. «He analizado todos los materiales y aquí están las pruebas de que el acuerdo es muy ventajoso». Mostró en pantalla los informes que, sin saberlo,
había entregado la secretaria con los datos manipulados por Xenia. Todos se quedaron helados. Las cifras mostraban que Jorge estaba imponiendo condiciones desfavorables y precios abusivos. Todo estaba claramente reflejado, incluso en letra pequeña. ¿Pero qué? Empezó a murmurar Jorge, mirando furioso los documentos. ¿Por qué le pagamos tanto a esta inútil? Marina palideció. No entendía nada. En ese instante, Jorge se levantó con brusquedad y gritó: «Andrés, si no nos cedes el paquete mayoritario de acciones en nuestros términos, todo el mundo sabrá de tus irregularidades fiscales». Asintió hacia su esposa, quien sacó una carpeta roja. Contenía documentos que supuestamente incriminaban a Andrés, pero al abrirla, Jorge se puso furioso. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? ¿Estás acostándote con Andrés o qué?». Arrojó los papeles a la mesa. Andrés los examinó. La única que quedaba expuesta allí era Marina. Entonces, Xenia entró. Llevaba en las manos más pruebas, y a su lado, una mujer desconocida, pero idéntica a la del medallón que Andrés aún conservaba. Y entonces lo entendió. Por eso Xenia siempre le pareció familiar. Era la viva imagen de su madre. Por fin entendía a Andrés por qué Xenia le resultaba tan familiar todo ese tiempo. Era igual a su madre, y la mujer que la acompañaba no podía ser otra que ella, su madre, viva, frente a él. «Parece que no vinimos aquí en vano», dijo Vera acercándose despacio a su hijo. «Mi hija solo vino para ayudarte». Luego se acercó a Andrés y lo abrazó. Él no pudo pronunciar palabra. Solo se dejó caer en el sofá, aturdido, sin siquiera notar cómo la sala de reuniones se vaciaba en silencio. Tantas respuestas de golpe lo abrumaban. «Xenia, ¿por qué no me dijiste desde el principio que eras mi hermana?», preguntó, cuando por fin pudo volver a pensar con claridad. Xenia tomó una hoja y escribió: «Tu padre adoptivo me pidió que te ayudara. Le preocupaban Jorge y Marina. También era una buena forma de conocerte sin presiones». Vera, su madre, solo lloraba. No paraba de repetir entre sollozos: «Perdóname, perdóname, hijo». Entonces el padre adoptivo de Andrés intervino, tranquilo pero firme: «No te preocupes por tu hermana. Ya le he conseguido tratamiento con uno de los mejores especialistas. Ha empezado a recuperar la voz, y estoy seguro de que Genaro, el nuevo médico, hará todo lo que esté en su mano». Xenia, con la ayuda de su portátil, escribió con voz sintética: «Bueno, no es correcto hablar de la vida personal de una mujer adulta». Y luego, por primera vez, con su propia voz, temblorosa pero decidida, añadió: «Sí, perdónanos». Fue la frase más larga que había conseguido decir desde que comenzó el tratamiento. Andrés la abrazó emocionado. Vera, entre lágrimas, intentó retirarse. «No, no merezco que me perdones. Me iré. No quiero estorbar a nadie», dijo aún sin consuelo. «Mamá, basta. Viviste como pudiste. Nunca pensé mal de ti. Y Xenia te necesita. Sois como dos gotas de agua», dijo Andrés con ternura. «Sí, mamá, te quiero mucho», añadió Xenia con su voz frágil. No necesitó notas ni ordenador para decirlo. Entonces Andrés miró a todos y, como si el momento lo inspirara a ser completamente honesto, compartió una noticia inesperada. «Ya que estamos hablando de cosas importantes, quiero contaros que he decidido casarme con Polina. Es la bisnieta de doña Antonina, la misma mujer que, en aquel entonces, lo había acogido cuando se quedó solo con aquel monstruo al que se negaba a llamar padre. Con Polina siempre mantuvo el contacto, y con el tiempo se habían enamorado». «¿Esa Polina? ¿La que trajo al pueblo esa nueva raza de vacas y abrió la quesería?», preguntó su padre, sonriendo de oreja a oreja. No podrías haber elegido mejor. Y entonces Andrés soltó otra noticia: «La boda será pronto, porque Xenia va a tener un sobrino. Papá, vas a ser abuelo». Vera rompió a llorar de nuevo, pero ya no eran lágrimas de dolor, era alivio, era perdón. «No, no soy digna.
susurró una vez más. Sí que lo eres, mamá, y siempre lo serás, respondió Andrés. Después de aquel día, muchas cosas cambiaron en la vida de Andrés. Su pasado, que tanto le había pesado, comenzó a sanar. Ya no era solo un empresario exitoso, sino un hermano reencontrado, un hijo abrazado y un futuro padre lleno de esperanza. Xenia, con esfuerzo y tratamiento constante, fue recuperando poco a poco su voz. Y aunque aún usaba su ordenador para comunicarse en ocasiones, ya no era necesario para decir lo esencial. La relación entre ellos se fortalecía con cada día, como si hubiesen estado unidos desde siempre. A veces, al mirarse, sabían lo que el otro pensaba sin decir nada. Marina y Jorge, tras el escándalo, desaparecieron del panorama empresarial. Las pruebas que Xenia había reunido eran contundentes. Andrés no tuvo que alzar la voz ni recurrir a amenazas. La verdad simplemente habló por sí sola. En el mundo de los negocios, la integridad es más fuerte que cualquier estrategia sucia. Vera, por su parte, comenzó a visitar a su hijo con frecuencia. Al principio tímida, sin saber cómo recuperar el tiempo perdido, pero Andrés no la dejó sola. Le mostró todo lo que había construido, le presentó a su futura nuera y a los amigos que se habían vuelto familia. Vera, que había vivido años cargando con la culpa, descubría ahora que aún tenía un lugar, aún tenía a sus hijos y pronto tendría un nieto. El padre adoptivo de Andrés, aquel hombre callado y firme, lo observaba todo con orgullo. Había cumplido su promesa, había salvado a un niño, y ese niño había salvado, sin saberlo, a una familia entera. La boda con Polina fue sencilla, pero hermosa. Todos en el pueblo asistieron, como si también ellos cerraran un capítulo antiguo. El pasado, por fin, dejaba de doler. Y así, en medio de abrazos, reconciliaciones y nuevas promesas, Andrés comprendió que todo, incluso el dolor más profundo, puede transformarse. Que a veces los caminos torcidos también conducen a casa, porque no siempre se trata de dónde venimos, sino de a quién decidimos llamar familia.